Cuando yo llegué aquí a Texas hace 3 años, precisamente venía pasando y arrastrando un proceso de quebrantamiento en mi vida. Y todos los días, por muchos meses, yo lloraba. El quebrantamiento tiene fecha de expiración. Tiene una asignación, tiene un propósito, tiene un fin, tiene un resultado. Muchas veces pensamos que rendirnos a nuestra voluntad es dejar de soñar. No. Bendiciones, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Más que Domingos, donde la fe no termina el domingo, apenas comienza. Un episodio nuevo, un tiempo nuevo para compartir una palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones. Este fin de semana estuvo maravilloso. Quiero darle las gracias. La pasamos muy bien, a la Iglesia Conexión por celebrarme el Día del Pastor o el Día de Apreciación Pastoral. La pasamos espectacular, ¿verdad? Los videos, la gente grabó videos. Muchas gracias por sus saludos y por sus felicitaciones, y a una iglesia hermosa que nos reconoció. Siempre es lindo. Por más que uno, ¿verdad?, tenga sus opiniones, siempre es hermoso, ¿verdad? Y que reconozcan y honren a uno por el trabajo. Solo llevamos 10 meses pastoreando Iglesia Conexión, pero ya parecen 5 años. Ya parecen 5 años porque hemos hecho tanto en 10 meses. Wow, sí. Y la iglesia está hermosa, así que bendigo la Iglesia Conexión. Amén. Envío un abrazo. Gracias, iglesia. ¿Verdad que sí? Por todos los detalles. Entonces, en la noche de ayer, William Anel trajo un mensaje en la misma línea sobre el avivamiento. Y él habla y él dice que un condicionante para el avivamiento, por supuesto, habla de dos. Uno es el Espíritu Santo, que lo vas a tocar más adelante. El empoderamiento. El empoderamiento del Espíritu Santo, pero el primero es el quebrantamiento. Yo creo que comiences y yo, ¿verdad?, entro por ahí y hablo un rato, pero tú definiste el quebrantamiento magistralmente ayer, y quiero que lo compartas con la gente que no estuvo o que está en el podcast conectado, ¿verdad?, y quiere repasar. Sí, quiero comenzar diciendo que el avivamiento no es un evento. O sea, sí, el avivamiento se refiere, los historiadores lo definen como un momento en la historia donde el Espíritu Santo simplemente se desborda fuera de las 4 paredes de la iglesia y transforma una cultura, cambia un problema social. Por ejemplo, Estados Unidos fue formado por 2 avivamientos grandes. El primero con George Whitefield, donde en ese tiempo los estados de Estados Unidos no estaban unidos. Eran todos separados, eran estados separados, estaban todos como si fueran países diferentes. Y la predicación de Cristo a través de los labios de George Whitefield lo que hizo fue que todos los estados se unieron alrededor de un mensaje que es el Evangelio de Jesús. Y eso lo que hizo fue que tengamos ahora 51 estados en los Estados Unidos. Wow. Entonces, el segundo avivamiento causado por George Finney, lo que hizo fue que provocó el movimiento de la abolición de los esclavos. Y generalmente eran movidos o promovidos por grupos de blancos, porque estaban siendo despertados a la realidad de que Dios ama a todo ser humano por igual. O sea, que tú me quieres decir que los avivamientos siempre marcan la cultura y la sociedad. Marcan la cultura en la sociedad, transforman las ideas políticas, sociales, económicas de un país. Por eso necesitamos avivamientos en nuestras naciones. Así mismo es. Y avivamiento, sí, por los historiadores se define como ese evento en la historia que provoca este tipo de cosas en una nación o ciudad o comunidad. Más bien, a mí me gustaría definir avivamiento como cuando Dios desciende y se encuentra con el hombre. Poderoso. Porque el avivamiento puede detenerse en el día de mañana, puede acabarse, pero
la transformación y el corazón apasionado, encendido en fuego, en amor por Cristo, nunca se va a acabar porque no es un evento. Si se acaba, entonces es un problema, pero nunca se va a acabar. Eso es ese efecto que Dios tiene en el corazón del hombre, lo que va a perdurar por toda esa vida. Y el avivamiento como evento se puede acabar, se puede terminar en este año, pero tu corazón va a seguir ardiendo hasta tus próximas generaciones y descendencia. Dios nunca intencionó para que los avivamientos pararan. Así es. Porque su reino nunca está apagado. No, siempre está en continua expansión. El reino de los cielos siempre está en continuo avivamiento. Somos nosotros los seres humanos que muchas veces tendemos a las emociones. Muchas veces tenemos las emociones encendidas, otras veces las tenemos apagadas. Y así también funciona la iglesia muchas veces. Así es. Pero esa no fue la intención de Dios. Dios quiere una iglesia constantemente avivada porque Él es la cabeza y Él está constantemente avivado y la iglesia es su cuerpo. De hecho, Jesús nunca enseñó avivamiento. Él vivió. Él vivió avivamiento e impartió de su vida, de su revelación, de su conocimiento a 12 cabezones por 3 años, y ellos murieron para ver el reino descender y ser establecido aquí en la tierra. Es que, repito, la palabra reino, venga tu reino. Hágase tu voluntad. Hágase tu venga voluntad. Tu reino. Cuando el reino llega, se sobreentiende por la acción constante del reino de estar avivada. Se sobreentiende que entonces la iglesia también viva avivada. Que viva manifestando el reino de los cielos. Así mismo es. Experimentando sus posibilidades aquí en la tierra. Y eso es avivamiento. Eso es avivamiento. Pero nosotros muchas veces como iglesia estamos prendiéndonos, apagando. No. Mientras mantengamos la llama encendida de la oración, se va a mantener un avivamiento encendido, constante. Así que nada, tenemos que ser más responsables en ese aspecto. Así que en la enseñanza o en la serie de avivamiento que he estado predicando en la iglesia, simplemente separé los domingos por principios que nos enseñan a cómo mantener ese fuego o cómo encenderlo. El primero es el arrepentimiento, lo cual es el reconocimiento de nuestra necesidad por Dios. Luego de que somos arrepentidos, somos encontrados por Dios a través de la oración, donde oramos para ser encontrados por Dios, conocemos sus atributos, no buscamos la provisión, buscamos al proveedor. Número 3 es la obediencia. Cuando Dios se encuentra con nosotros, nosotros en respuesta a fe, a su presentación a nuestra vida, obedecemos. Y una vez obedecemos su voluntad, entonces suceden 2 cosas a la misma vez, que es el empoderamiento del Espíritu Santo y el quebrantamiento o la negación del yo. Y de eso fue que yo prediqué este último domingo, de la negación y negación del yo y el quebrantamiento, donde yo estaba hablando de Éxodo 8 y Éxodo 10, donde el faraón le dice a Moisés en Éxodo 8, ¿por qué no adoras a Dios? ¿Verdad? Moisés le dice, deja a mi pueblo ir. El faraón le dice, ¿por qué no adoran aquí en Egipto? Y entonces eso me habla de que el espíritu de faraón, el que está en constante guerra contra el mover del Espíritu Santo en una comunidad o pueblo, lo que primero sugiere es la comodidad. Adora a Dios desde tu estado de comunidad, adora a Dios donde tú estás, adora a Dios aquí. Y entonces Moisés le dice, no, nos conviene que nos vayamos de aquí por lo menos 3 días para adorarle a Dios en el desierto. Y entonces lo que él está diciendo, nosotros nos tenemos que salir de la zona de confort, de nuestra comodidad, para poder adorarle a Dios. O sea, que nuestro primer voto de obediencia a Dios es adorarle fuera de nuestra comodidad, fuera de nuestra zona de confort, en la incomodidad. Entonces, número 2, en Éxodo 10, el faraón le sugiere, ok, pero ¿quiénes son los que van? Moisés le dice, todos. Él dice, ok, ¿qué tal si solamente van los hombres y las mujeres, los niños y todo el ganado se queda aquí? Moisés dice, no, tenemos que ir todos. Eso lo que sugiere es la integridad, el segundo voto de obediencia, y es que no hay condición. No soy uno aquí y otro acá. Entonces estaba hablando de una historia de un amigo mío en Puerto Rico, ¿no? Si está viendo esto, estoy hablando de ti. Donde él estaba diciendo, tú sabes que los otros días estaba en la barbería y
y estaba hablando con alguien y me estaba insultando, maldiciendo, hablándome malo y estaba haciendo... Y entonces él dice que de momento él paró la conversación y empezó a decir, mira, tú sabes qué, ayer yo estaba en una vigilia en la habitación de mi casa y estaba llorando y de momento yo sentí que Jesús la presencia de Dios entró a mi habitación y mi espíritu salió de mi cuerpo y Dios me llevó hacia los cosmos y de momento Dios me electrocutó con un rayo de su gloria y de momento yo sentí que Dios estaba y yo estaba como, pero... Él no entiende eso, él dice, pero a mí no me importa. Él dice, a mí no me importa, aunque me tilden de loco, yo lo que estoy tratando es romper con el ambiente con el que él está, esa persona está desarrollando con sus maldiciones, con sus malas palabras. Él dice, yo estoy cortando eso en seco o frío para poder entonces desarrollar un ambiente de gloria donde yo estoy hablando con él. Y entonces eso es un ejemplo de que no eres uno aquí y otro acá. ¿Me entiendes? Sino que activamente e intencionalmente buscas avivamiento en donde sea que estés. Sí, porque hay gente avivada en las iglesias, pero son agentes encubiertos en el mercado, en la comunidad, en la escuela, en el trabajo. Ajá. Nadie sabe. Porque que cargan unción, son proféticos y todo, pero no le dan, no funcionan. Ellos funcionan cuando tan pronto salen de la puerta de la iglesia, se les apagó el don. Se les apagó el don, se les apagó el fuego. Y así no es. No. Eso no es lo que Dios quiere. Tú sabes, entonces él dice, no solamente son los hombres, todos tenemos que ir. Todos o nada, todo o nada. Todo o nada, toda tu vida tiene que estar incluida, rendida en el altar de la devoción. Todo tiene que estar rendido a Dios. Yes. Y el número 3 es que el faraón le dice, ok, ¿sabes qué? Puedes irte con los hombres, los varones, las mujeres y los niños, los hijos. Pero ¿qué tal si dejas el ganado aquí? Moisés, me encanta la respuesta de Moisés porque Moisés dice, no, me conviene. Número 1, tú vas a proveer recursos para nosotros. Y número 2, lo que ya poseemos se va con nosotros. Y él dice, y nos conviene que hagamos de esta manera porque él dice, porque no sabemos qué Dios demandará de nosotros. Por lo tanto, tenemos que llevarnos todo. Y entonces ese número 3 es dejar el amor a los recursos o el apego a lo externo, a los recursos externos. ¿Por qué? Porque entonces no sabemos qué Dios va a demandar de ti. No sabes si Dios te va a pedir $5 para que se los regales a alguien, o $500, o una casa, o un carro, o whatever. No sabemos qué Dios va a demandar de nosotros. Por lo tanto, todo lo que poseemos tenemos que rendirlo a Él. Yes. Señor, esto es tuyo. Así que esos son los 3 votos de obediencia para contrarrestar contra el espíritu de Faraón, que es número 1, la comodidad, dejar la comodidad, ser íntegros y dejar el amor a los recursos. Y en todo este proceso no es un castigo lo que Dios te está absolutamente dando. No. Dios cuando te pide algo, o te cuesta algo que Dios te pide, te va a costar algo, no es por el hecho de que tú tengas una pérdida. La realidad es que no es un castigo, es algo que Dios está formando en nosotros para beneficio del reino de Dios y para beneficio propio también. Así es. Porque dice la palabra que el Espíritu fue dado para ganancia. Así que todo lo que nosotros hacemos, dice, todo obra para bien. No, Jesús le dice a los discípulos, no hay discípulos, ¿verdad? No hay nadie que me siga que haya dejado casa, madre, padre, hijos, esposa, terreno, ganado, que no reciba 100 veces más. Ahí está. ¿Sabe? Hay riqueza en el otro lado del quebrantamiento. Hay riqueza en el otro lado de la entrega y de la negación del yo. Jesús le decía, si quieres seguirme, toma tu cruz y sígueme, ¿verdad? Entonces... A mí me gusta la definición del quebrantamiento que escribimos para el podcast. Yes. Que dice, es el proceso por el cual Dios rompe nuestro orgullo. Autosuficiencia y dureza de corazón. Si Dios está pasándote por un quebrantamiento en algún área de tu vida, quizás es porque hay alguno de estos 3 operando. Orgullo. Autosuficiencia, que es independencia de Dios.
Es decir, yo puedo, Dios no puede. Ajá, Y dureza del corazón. así es. Ahí están los tres. La comodidad nos lleva a morir a la dureza del corazón, a hacernos dependientes de Dios y sensibles de Dios. El ser íntegro nos hace morir del orgullo, donde todo es condicional, donde yo tengo que, del orgullo, donde somos humildes en todo tiempo, necesitados de Dios. Y la autosuficiencia nos hace, ¿verdad? El rendir nuestro amor a los recursos, la autosuficiencia. Entonces, el quebrantamiento es el punto donde decimos, Señor, sin ti Nada puedo. no puedo. Es cuando intentaste con tus fuerzas, cuando hiciste todo lo posible en tus habilidades y llegaste al punto donde le tienes que decir al Señor, sin ti no puedo, Señor. Yes. Esta situación no la puedo seguir manejando sin ti. Así que el quebrantamiento no es el final, No, es el comienzo de una transformación. así es. Es el comienzo de un crecimiento exponencial. Dice que el que entrega 100 veces más. Recibirá. Pero tenemos miedo de entregar. Así es. Tenemos mucho miedo. El miedo nos Porque duele. consume. Miedo al dolor, miedo al qué dirán, miedo a muchas cosas. Entonces Dios te está diciendo hoy, mira, calcula el costo. Porque es mejor que me entregues Yes. y recibas 100 veces más. Que es lo que dice la palabra del Señor. A que te quedes con lo que tienes y lo pierdas eventualmente. Así es. Así es. My God, my God. Así que el quebrantamiento es un sacrificio que Dios espera que demos. Antes quemábamos palomas y mira lo que dice el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu Quebrantado. Es cuando ya hemos llegado a ese nivel de decir, Señor, dependo De ti. de ti. No puedo más. Me humillo. Se fue el orgullo, ajuste. Dependo de ti. Se fue la autosuficiencia, Yes. ajuste. Yes. Señor, trabaja con mi corazón. Yes. Se fue la dureza de corazón. Yes. Ajuste. Como cuando el salmista decía, examíname, oh Dios. Qué lindo. Examíname. Y mira si hay en mi camino de perversidad. Yes. Es ese proceso donde le creemos a Dios y estamos dispuestos a su voluntad. Definimos hace un par de meses atrás el quebrantamiento. Sí, lo mencionamos en uno de los podcasts. Y lo mencionamos en uno de los podcasts, pero lo vamos a repetir aquí hoy. Quebrantamiento es la distancia entre mi voluntad y la voluntad de Dios. O sea que es el proceso de ponernos de acuerdo con la voluntad de Dios. Tan pronto me pongo de acuerdo con la voluntad de Dios, comienza el deleite. O sea, y me encanta porque lo estábamos conversando y lo traímos con la figura del ascenso y el descenso del monte de Jehová. El ascenso a Jehová es ese quebrantamiento. El ascenso al monte de Jehová es ese proceso de quebrantamiento donde estamos muriendo a nuestra voluntad para entonces cuando lleguemos a la voluntad de Dios, que es en el pico, nos ponemos de acuerdo con Él. Y cuando nos ponemos de acuerdo con Él, comienza el descenso, que es el deleite de Jehová. Yes. Jeremías 18:4 dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Me encanta la paciencia del alfarero. Dice, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Así que el alfarero está trabajando en la vasija y la vasija se rompe. Por alguna cosa, rebeldía, indiferencia, incredulidad. Pero él pacientemente la toma en sus brazos y la vuelve y la rehace en una vasija según su voluntad, como él mejor le parezca. Y eso es maravilloso porque entonces ese es el proceso de amor de Dios. Así es. Que Él no nos deja que nos rompamos. Así es. Él no viene a destruirnos. No, para nada. Tú sabes que Él viene a podarnos. A podarnos.
Tú sabes, ¿con quién yo estaba hablando? Yo estaba hablando con alguien esta semana y nos duele el proceso de la poda, pero yo le estaba diciendo a él, ¿sabes qué? El proceso de la poda es la evidencia de que los ojos de Dios están puestos sobre ti. Yes. Porque eso fue una revelación que me vino una vez que yo estaba en un servicio comunitario, estaba podando un árbol y yo tenía que prestarle atención a la figura que yo le estaba haciendo al arbusto. Yeah. O sea que mis ojos estaban puestos en los detalles de ese arbusto. En la obra. Yo estaba totalmente, mi atención estaba cautivada en la forma de ese arbusto y por lo tanto yo lo estaba podando para que fuera hermosa. Y eso es, el favor de Dios se ve como poda. El favor de Dios no solamente se ve como fama, como influencia, como provisión, recursos, como prosperidad. También se ve como poda, porque los ojos de Dios están puestos sobre ti, sobre cada detalle, en deleite. El Santiago dice que Dios corrige al que ama. Sí. ¿Sabe? La evidencia de que Dios te ama es la corrección. Ahora, Dios no es un padre abusivo. Yes. Dios es un padre bueno. Por lo tanto, si nosotros venimos de la mentalidad de que Dios es un padre abusivo, su corrección nos va a destrozar, su corrección nos va a destruir a nuestra autoestima, a nuestro propósito, va a destruir todo lo que pensamos de nuestro propósito e identidad. Pero si lo vemos desde un padre bueno, conoceremos, entenderemos y nos deleitaremos en su corrección. Entonces eso me da una misma línea, un pie forzado para hablar sobre por qué Dios permite entonces quebrantamiento. Primero que nada, Él nos ama. Él nos ama. Pero hay cosas que solo se revelan en nuestras vidas cuando se rompen. Yes. Cuando hay quebrantamiento. Como dije ahorita, Dios no busca destruirnos, sino sacar dentro de nosotros lo que Él depositó en la eternidad. Exacto. Algo que Él depositó en ti en la eternidad, que como único sale a la luz. Como único puede resplandecer. Como único resplandece esa gloria que hay dentro de ti, o ese aroma, ese perfume, es a través del quebrantamiento. Yes. ¿Ok? Entonces, en ese proceso de quebrantamiento nos libera del orgullo. Nos libera del control, del deseo de controlarlo todo. Nos libera de la falsa independencia. Yeah. De que yo puedo, que yo lo voy a lograr, ya tú verás. Necesitamos de Dios. Sin Dios, nada. Yes. Yo quiero decir algo. Muchas veces pensamos que rendirnos a nuestra voluntad es dejar de soñar. No. Totalmente en desacuerdo. Dejar de soñar, tienes que dejarlo ser purificado en el proceso del quebrantamiento. Tiene que ser madurado. Tu hambre por Dios, por lo que tú quieres ver a Dios hacer en tu vida, tiene que ser madurado, probado en el fuego del quebrantamiento. Pero no significa dejar de soñar, significa dejar el control, dejar el orgullo que a veces está alrededor de nuestras ambiciones, que están apegadas a nuestras ambiciones. Es el Señor quitando eso, madurándolo, haciéndolo humilde, simple, puro, limpio. Es el sueño de Dios en tu vida. Entonces, ese proceso lo que hace, o sea, el quebrantamiento, lo que está haciendo es purificando el corazón. Yes. Sacando lo que no pertenece. Yes. Está moldeando el carácter. Yes. Eso es formar el fruto del Espíritu en nosotros. Está revelando la dependencia. Yes. De que necesitamos de Dios. Que mi fuerza viene de Dios. Como dice el versículo bíblico. No es con espada. Ni con ejército. Ni con ejército. Mas con tu Santo Espíritu.
Hay un versículo en Proverbio que a mí me gusta mucho que dice: el caballo se prepara para la batalla, pero la victoria es de Jehová. Yes. Yo hago lo que me toca, pero después confío y dependo que Yes. Dios es el que me da la victoria. Así es, así es. También hay que entender que hay una preparación para mayor responsabilidad y unción cuando estoy pasando por el quebrantamiento. El quebrantamiento no viene por quebrantarte. Ajá. Tiene una asignación, tiene un propósito, tiene un fin, tiene un resultado. No es para... tiene una ganancia. No es para estar en depresión. No, el quebrantamiento no es el fin. No, no es el fin. Ni la meta es estar vivir quebrantado. Así es, así es. No es eso no es la meta tampoco. El quebrantamiento tiene fecha de expiración. Yes. Y como dice, como estábamos hablando de la poda, es una herramienta de poda. No es nuestro destino, no es nuestro... es una herramienta que Dios utiliza de amor para podarnos, desarrollarnos, prepararnos para el glorioso destino que tiene para cada uno de nosotros. El fin es mayor unción. Es una preparación para mayor unción y mayor enfoque en la asignación que Dios te ha dado. Así que si estás pasando por un proceso de quebrantamiento, dale gracias al Señor. Así. Hace 10 años atrás, gracias al Señor, ya se cumplen, este año se cumplen 10 años, que mi esposa está en remisión. Mi esposa le dio cáncer, leucemia, era cáncer en la sangre. Y ella pasó por ese proceso. Cuando comenzamos el proceso lloramos mucho, ¿verdad? Nos asustamos mucho porque ese proceso viene como que a estremecernos. Pero mi esposa dijo estas palabras: yo voy a pasar este proceso con A. Yes. Cuando yo termine este proceso lo voy a pasar con A porque yo no quiero volver a tomar esta prueba. Y pasamos el proceso y yo le doy gracias a Dios por ese proceso, ¿sabes? Porque soy mejor esposo. Yes. Soy mejor padre, soy mejor ser humano debido a ese proceso de quebrantamiento. Yes. Y hay una unción que fluye y una gracia de haber pasado por esa situación que la pasamos todos como familia, no fui yo. No, todos la pasamos juntos y una unción debido a haber pasado por ese proceso de quebrantamiento. Yes. Que sí, lloramos. Yo no le deseo a nadie que pase por algo como eso. Pero ya Dios nos dio la victoria. Así es. Tuvo su fecha de caducidad. Terminó el proceso, terminó el quebrantamiento. Y hoy estamos de pie, predicando con mayor unción, con mayor denuedo. No hay resurrección si no hay muerte primero. Debemos pasar por el sufrimiento para ser partícipes de la gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Es como una semilla, se tiene que romper y partir y morir para dar vida, para que pueda dar vida, para que dé fruto. Yes. My God. Sí, y es necesario. Entonces, frente al quebrantamiento, ¿cómo vamos a responder entonces? Yo quiero decir algo rápido, y es que yo sé que la iglesia lo ha escuchado antes, pero necesito recalcar, es que el quebrantamiento no es pena. La pena es la celebración, a mí me gusta y sugiero definirlo como la celebración de la imposibilidad humana. Es como dicen en inglés, spiral down. Es como estar atrapados en la imposibilidad humana, donde no se puede hacer, donde no hay salida. El quebrantamiento no es pena, no es victimización. Eso no es quebrantamiento. El quebrantamiento verdadero es ver el sufrimiento de Cristo como la esperanza para mi vida. Come on. Eso es así. Ahora, frente al quebrantamiento, ¿cómo vamos a responder? Primero, no resistas el proceso. Abraza el proceso. Dale gracias a Dios por el proceso. Sí, la acción de gracia abre las puertas del cielo. Comienza a dar gracias Señor. No entiendo lo que estoy pasando, pero gracias. Pero gracias porque tú me has dado el privilegio de pasar por aquí y algo glorioso va a surgir de todo esto. Comienza a dar gracias por las cosas simples, la vida, porque podemos tener un día más, porque podemos sonreír, porque podemos hablar, escuchar, sentir, oler.
Como decía ahorita, ora. Ora al Señor como las palabras de David, el Señor, examíname. Yes. ¿Qué tengo que aprender de este proceso? Yes. ¿Qué hay en este proceso que yo necesito? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza? ¿En qué área voy a crecer en gracia, en favor? Enséñame, muéstrame, Señor. Revélame cuál es esa voluntad que estás haciendo morir para poder ponerme de acuerdo contigo. Eso es así. Yes. Respondemos también a rodearnos de gente que nos animen Yes. y no que me alejen del propósito. Que te animen, que te motiven. Sí. Yes. Y también recordar que el proceso, como dije ahorita, es temporal. El proceso del quebrantamiento es temporal, pero lo que tú extraes del proceso del quebrantamiento es eternal. Yes. Amén. Te va a funcionar para toda la vida. Así es. Está bueno esto. Está bueno. El fruto del quebrantamiento. El fruto del quebrantamiento lo que produce es una nueva sensibilidad espiritual. Como dije, es cuando en ese proceso donde ves los sufrimientos de Cristo como la esperanza para tu victoria y para tu gloria, es donde comienzas a conocer a Cristo a un nivel más profundo. Comienzas a tener más sensibilidad cuando Él se aparece porque lo conoces a profundidad. Mayor humildad y dependencia del Espíritu Santo, mayor humildad para ser corregido, mayor humildad para ser direccionado, mayor humildad para ser bendecido. Ahora, antes que tú sigas, quiero hablar de ese proceso de sensibilidad. Yes. Cuando yo llegué aquí a Texas hace 3 años, precisamente venía pasando y arrastrando un proceso de quebrantamiento en mi vida. Y todos los días, por muchos meses, yo lloraba. Yeah. Lloraba, así está hablando hace 3 años atrás. Era un proceso muy personal, muy mío. Estaba solo en Texas. Mi familia estaba en Puerto Rico todavía. Y yo lloraba todos los días. Yeah. Y las lágrimas, ¿verdad? Pero recuerdo tanta revelación poderosa que Dios me dio en medio de ese quebrantamiento. Y recuerdo que el primer día que predicaste aquí en Texas, los otros días estaba recordándome que estabas hablando precisamente de esto. Yo creo que el mensaje era algo parecido a los procesos o a una temática similar a esto. Y yo recuerdo que hubo un momento, un instante, unos segundos donde nada sucedió. Él estaba predicando, todo estaba normal, pero la atmósfera de momento cambió, donde yo pude sentir corporalmente que Jesús mismo estaba en la habitación. Wow. Y luego lo estábamos hablando y mi mamá me dijo, yo no dije nada, pero mi mamá me dijo, de hecho mi mamá comenzó la conversación diciendo, William, ¿tú sabes qué? Hubo un instante donde estabas predicando y sentí que la atmósfera cambió. Nada sucedió, tú no hiciste nada, estabas predicando, pero algo cambió. Y yo dije, mami, sí, tienes toda la razón, porque yo sentí literalmente lo mismo. Y eso, te repito, quizás las lágrimas es lo que Dios va a usar para escribir nuevas historias en tu vida. Yes. Quizás las lágrimas que estás llorando hoy son las que van a sanar, son el bálsamo que Dios va a usar para sanar a otro mañana. Yes. Así que por lo tanto, no rechaces el quebrantamiento. Yeah. Dale gracias a Dios que estás pasando por ese proceso y comienza a planificar. La palabra se me fue. A proyectarte es la palabra. Para lo que Dios va a hacer a través de ti. Porque lo que Dios va a hacer es grande, es maravilloso. Así que sí hay una sensibilidad espiritual. Luego, ¿verdad? De pasar un quebrantamiento. Es el fruto del quebrantamiento. Luego es mayor humildad y dependencia del Espíritu Santo, donde tú conoces que Dios no solamente es el proveedor, sino que hay un nuevo nivel. El Señor mismo es tu provisión, es tu porción, dice la palabra.
Jehová es mi gloria, el que levanta mi cabeza. Come on. ¿Quieres hablar sobre eso? Sí, soy más ¿Qué? humilde. Sí, Oye, ser más humilde para ser, como está diciendo, hasta ser más humilde en cuestión de recibir bendición. Porque Sí, a veces tenemos una falsa humildad, pero es otro tema, en cuestión de no recibir no te bendiciones. metas por ahí. No te metas por ahí. Una falsa humildad. Hay a veces una falsa humildad, pero el quebrantamiento lo que realmente es provocar una humildad Real. y dependencia real. Una dependencia del Espíritu Santo. Totalmente. En estos días una persona me preguntó, cuando tú llegas al cielo y te pregunten, ¿verdad? ¿Por qué estás ahí? Yo lo único que le puedo contestar, yo estoy ahí no porque fui pastor, ni porque fui esto, ni porque fui... Por Cristo. Yes. Mi razón de que yo llegue al cielo es Cristo. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Así que un fruto del quebrantamiento es una capacidad para ministrar desde la empatía. Desde el conocimiento. Porque como ya tú has pasado por quebrantamientos, Yes. cuando viene alguien que necesita ser ministrado, tú ministras desde la empatía, desde la misericordia. Yes. Como Jesús dice que Jesús se conmovió cuando vio la multitud sin pastor. Y esa palabra conmovió en el original es que se le estremecieron las extrañas. Wow. Se le movieron las tripas. Tremendo, tremendo. Sí, cuando vio el leproso dice que se compadeció. Eso es la misma palabra en el original. Es como si a Jesús como que el corazón se le derrite. Es como que porque él entiende el dolor, entiende la situación y la condición que mucha de esa gente estaba pasando. Otro fruto es una unción fresca. Yes. Hay una unción fresca después de un quebrantamiento. Hay una unción para bendecir. Yes. Que fluye desde la rendición del surrender. Yes. Desde la rendición y desde la pureza. Amén. La pureza que produce ese quebrantamiento. El aceite, ¿verdad? Solo sale cuando la uva es procesada. Y también la manifestación de la gloria de Dios. No conozco ningún hombre de Dios que no haya pasado por un proceso de quebrantamiento. Así es. No conozco un hombre con una unción poderosísima que no haya pasado por terribles quebrantamientos. Yeah. Y esto es algo que sucede en nuestra búsqueda de avivamiento, en nuestra búsqueda de ver a Dios moverse, es tomar nuestra cruz y seguirlo. Negarme a mí mismo, entregarme. Hay cosas que me va a doler entregar. Yes, yes. Y eso es parte del quebrantamiento, el negarme parte, a mí mismo. Me van a doler entregar. Yeah, es parte. Pero para un avivamiento y para ver la gloria de Dios se necesita todo de ti. Yes. Todo. No, nada condicional, no es todo. Un poco y esto acá separa, es completamente quién tú eres y todo lo que posees. Quiero terminar diciendo que el quebrantamiento no es el fin de la historia, ni de tu historia. Es un capítulo donde Dios empieza a escribir su propósito con tus lágrimas. Qué lindo. Qué lindo. Ahora. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por toda persona que nos está escuchando, Señor. Si esta persona está teniendo un proceso de quebrantamiento, yo te doy gracias, Señor, porque tú no nos abandonas ni nos dejas solos. Sí, el domingo estábamos cantando, Señor, que tú eres nuestro pastor y nuestro mejor amigo. Sí, Señor, sé su eterno acompañante a toda aquella persona que está sintiendo soledad, que está siendo quebrantada, sé su consuelo. Dice que en segunda de Colosenses que tú eres el Dios de todo consuelo, porque podemos participar de tu gloria cuando participamos en tu sufrimiento, y cuando participamos en tu gloria podemos compartirla con aquellos que están sufriendo. Por lo tanto, nos haces
agentes y administradores de tu consuelo y de tu amor hacia otros. Y yo te doy gracias, Espíritu Santo. Asimismo, toda persona que está escuchando ahora mismo, Señor, sea en el carro, en la cocina, en el trabajo, en la escuela, que ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús, Sí, Señor. que venga un bautismo de amor, que venga una llenura de tu consuelo, un abrazo ahora mismo, que experimenten ese amor electrizante, ese amor real, ese amor profundo ahora mismo en el nombre de Jesús, Sí, Señor. donde tú les dices que no están solos, que no son abandonados, sino que son vistos, que tu favor, que tus ojos están puestos sobre ellos. Y te damos gracias, Señor, porque es tu consuelo. Tenemos un sumo sacerdote que no está ajeno a nuestras condiciones, Sí, sino Señor. que sabe, ha experimentado, ha sido parte de nuestra condición. Por lo tanto, tenemos un sumo sacerdote que conoce nuestra condición. Por lo tanto, te damos gracias, Señor, que seas tú revelado de una forma profunda, una forma tremenda, Señor, sobre cada persona que nos está escuchando, donde ya no asumimos saber, ya no asumimos que te conocemos, sino que realmente este proceso nos lleva a conocerte como verdaderamente eres. Te damos gracias, Espíritu Santo, por este proceso. Te adoramos porque Sí, tú eres Señor. digno de alabanza y adoración en medio de este proceso. Sí, Jesús. Examina nuestro corazón para que Señor. podamos ser conformes a ti, Señor, para que podamos estar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y te damos gracias porque este proceso solamente traerá un fruto de gloria. Yes. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Amén, amén y amén. No te olvides, el quebrantamiento no es un castigo. Usualmente los ojos de Dios, la presencia de Dios está más cerca que nunca. Yes, así es. Él está podando, sacando lo que no te conviene para prepararte para lo que viene. Así es. Así que me gozo porque sé que Dios tiene grandes cosas Amén, contigo amén. y los bendecimos. Bueno, si no tienen una iglesia en donde asistir, Yes. nosotros estamos ubicados en Gerald, Texas, una pequeña ciudad, pero sabemos que es tierra de avivamiento. Yes. Así que nada, nos vemos y nos veremos en la próxima episodio. La paz de Dios.